Entonces, en este momento hemos empezado todo el proceso de grabación y como les dije, ¿qué vamos a hacer? Primero definimos qué es un derivado. Según los expertos financieros, un derivado es un activo cuyo precio depende de otro activo que se llama subyacente. Me explico. Para que haya o exista o se presente un negocio de derivados, necesariamente deben haber dos activos involucrados. Si yo voy a comprar acciones de Bancolombia a 26.000 pesos hoy, ahí no hay ningún derivado. Ahí hay una compraventa de un activo financiero. Si yo voy a comprar bonos TES hoy de la Tesorería General de la Nación, ahí hay una simple compraventa. Eso es una compraventa. Pero cuando se involucra otro activo que también tiene precio, aparece el derivado como tal. Por eso se define como un activo financiero cuyo precio depende de otro activo hermanito, de otro activo relacionado, que se llama activo subyacente. Se llama subyacente porque el rendimiento, la ganancia de esa inversión en derivados va a depender mucho de ese activo. Me explico entonces con un ejemplo que es un derivado. Cuando yo dije, ahora, a ver, yo voy a comprar dólares. Entonces me voy y me compro yo necesito $1.000, por decir algo. Voy y busco en el mercado, voy a una casa de cambio y compro dólares. Ahí estoy haciendo una compra de contado. Pero si yo soy un importador de maquinaria y necesito $1.000.000, no para allá, yo voy a traer la maquinaria de Japón en octubre de este año, en 6 meses o 7 meses. Pero yo de todas maneras necesito asegurar los dólares para poder traer de una u de otra manera esa maquinaria. Entonces yo digo, necesito $1.000.000. Pues de una vez me voy al mercado a buscar quién me venda el $1.000.000, pero que me lo venda en octubre, no que me lo venda hoy. Puede ser porque yo todavía no tengo la caja para pagarle ese $1.000.000. Puede ser porque a mí no me interesa tener los dólares desde ya, porque entonces me toca pagar los impuestos, me toca informar a la República, entonces tengo que pagar un impuesto de moneda extranjera. Listo. Entonces yo me voy y me busco a una persona. Esa persona se llama, por decir algo, Caterine. Listo. Entonces me voy, ella es la vendedora y me puede vender dólares, está autorizada por el Banco de la República. Entonces yo le digo a Caterine, necesito $1.000.000 para el 23 de octubre de este año. O sea, dentro de 8 meses. Y ella me dice, listo, Nicolás, yo le vendo los dólares para el 23 de octubre, necesito 1.000.000. Listo. Hasta ahí no ha pasado nada. ¿Cuándo pasa? Cuando ella me dice, pactemos el precio al que me va a pagar los dólares el 23 de octubre. Ahí aparece un subyacente. ¿Cuál es el subyacente? El precio de la divisa, el valor de la divisa. Una cosa es el dólar físicamente, otra cosa es el valor de su divisa. Porque es que si yo los compro hoy, los pago a 2.889, que está el dólar. O a 2.900 pesos. Hoy cerró creo que 2.890, algo parecido. O 2.889 creo. Entonces, si yo lo voy a comprar hoy, me dicen, no, pues páguenlos a 2.89 o páguenmelos a 2.891, que es más o menos el precio de compra hoy. ¿Listo? Ahí hice un negocio de contado. Pero si yo no tengo plata y lo necesito en octubre, yo le digo, allá véndame $1.000.000 y yo y en octubre me los entrega. Entonces ella me dice, listo, ¿a cuánto me va a pagar esos dólares el 23 de octubre? Eso se llama precio pactado. En ese momento entra el derivado, porque ni ella me entrega la plata ya, ni yo le compro ya. Pactamos un documento donde yo me comprometo a que el 23 de octubre voy a ir por los dólares y le voy a pagar esos dólares al precio que ella y yo pactemos desde hoy. Precio pactado. Ahí es donde está el subyacente. El subyacente es el precio de la divisa. Y ahí es donde está el riesgo. Porque entonces ya Caterina y yo entramos en un tira y encoge. Ella me dice, no, págueme a 3.000. Dentro de 8 meses yo le digo, no, la tendencia del dólar parece que en este momento, con el petróleo al alza, ya pasó de $55 el barril. Posiblemente dicen los que saben que siga por un tiempo así, entonces puede que el dólar baje de 2.800, de 2.900 y llegue a nivel de 2.750. Ahí es donde empezamos a definir qué precio vamos a pactar. Hay algunas metodologías para definir esos precios. Aquí no es muy, o sea, creo que esas metodologías las estudiaron en economía, se llaman las famosas paridades. La paridad del cambio es la que define cuánto puede ser el valor del dólar en ese futuro. Entonces, ella y yo decimos, bueno, hagámoslo por paridades o lo definimos, o sea, no es una norma hacerlo por paridades. La norma es que definamos un precio pacto y nos podemos poner de acuerdo. Por ejemplo, a mí Caterina me dice, ah, Nicolás, no moviemos. Págueme a 2.900 pesos el dólar el 23 de octubre. A mí me parece un precio adecuado y correcto. Firmamos el documento. El 23 de octubre yo voy por el $1.000.000 y le pago cada dólar a 2.900. Resulta que si el dólar estaba a 3.000, ella perdió 100 por dólar.
yo me los gané. Ese es el riesgo. Pero si resulta que el dólar en ese tiempo estaba a 2.750, el que perdió el año fui yo. Me tocó pagar cada dólar 150 pesos más caro. Ahí es donde está el riesgo del negocio. Si ese negocio fuera gana-gana, muchachos, no estamos todos aquí esta noche, estamos todos paseando y llenos de plata. El derivado es un negocio donde se involucra el riesgo, claro, donde hay inversión, el riesgo. Y lo mismo puede pasar comprando acciones, lo mismo puede pasar comprando bonos, lo mismo puede pasar comprando café, lo mismo puede pasar comprando cosechas de maíz. Eh, por ejemplo, la levadura es una de las materias primas fundamentales para hacer el pan. El mundo moderno compra y vende levadura. Ustedes saben que los franceses son los que más pan consumen en el mundo. Muchos de los panaderos franceses, de las empresas expertas en producir panes, pues para que me lo entiendan, compran la levadura con un año de anticipación para poder asegurar la materia prima, asegurar su producción. Eso es un derivado. Yo me voy donde los que generan la levadura, hablo con ellos, les digo, yo necesito esa materia prima para dentro de un año. Pues de una vez pactamos el precio y yo en un año voy por ella, pero ya la aseguré. Porque él no le puede vender a nadie más esa materia prima, sino a mí, porque conmigo ya tiene un contrato establecido desde hoy. Un ejemplo de uno de los derivados más famosos del planeta es el derivado de Walt Disney. Me imagino que todos saben o todas conocen que es Disneylandia. Disneylandia, ¿qué vende Disneylandia? Diversión. Listo. ¿Qué le pasó a Disneylandia? Con todo este problema de los cambios de tiempo, con todo este problema del fenómeno del niño, del fenómeno de la niña, o sea, todo el desorden climático del planeta, producto también de la destrucción de la capa de ozono, producto de todo, del manejo de energías que no son, de energías contaminantes, todo este proceso eh, hizo que las fechas de las estaciones en Estados Unidos se movieran un poquito y que no fuese como hace 15 años. Hace 15 años un americano te podía decir a ti exactamente cuánto dura el invierno. Te podía decir con 95% de posibilidades cuándo empieza el verano y cuándo termina. Te decía, el verano dura tantos días. Hoy eso ya no es tan posible, por lo que estoy diciendo. Resulta que Disneylandia vende diversión. Y Disneylandia vende diversión en épocas de verano, que es las épocas donde todos los turistas van a Disneylandia. Obvio que el resto del año también van, pero 90% de la venta de diversión va a sus parques en épocas de verano. Resulta que el presidente de Disneylandia, nieto del fundador original, nieto de Walt Disney, se dio cuenta que sus ganancias habían bajado ostensiblemente. Fue a revisar con sus contadores, con sus asesores financieros, con sus asesores de marketing y se encontró que eso se debía a que los periodos de verano se habían reducido. Yo exactamente no sé cuánto dura el verano en Estados Unidos, pero le voy a poner un número. Si el verano duraba originalmente 3 meses, 90 días o 92, había años donde solamente está durando 72 días. Conclusión, él no vendía diversión 92 días, sino 72. Los 18 restantes que pasaban a la nueva estación hacían que la demanda de diversión cayera. Si cae la demanda de diversión, cae su producto, cae su venta, cae su utilidad. Entonces, él dijo, yo tengo que solucionar este problema. Y se fue e hizo un derivado. Entonces el hombre fue muy inteligente. Empezó a preguntar. En épocas, o sea, después del verano, aparece el otoño, entonces ya después va a venir el invierno. Entonces él pregunta, se va a la bolsa de valores y se va a todos los mercados y pregunta, ¿cuál es el producto que más consumen los americanos en épocas de otoño o invierno? Listo. Y le dicen, jugo de naranja procesado. Los americanos consumen altos volúmenes de jugo de naranja procesado. ¿Por qué? Porque no les gusta salir a la calle, porque en invierno definitivamente no se pueden mover, porque en otoño les da pereza moverse, porque quieren vivir en su casa descansando, porque quieren meter en su casa. Entonces, el jugo de naranja procesado les gusta mucho. Entonces dijo él, listo. Entonces se fue para la bolsa de valores, lo que equivale a nuestra bolsa agropecuaria, o sea, una bolsa donde se negocian productos agrícolas y donde se negocian productos procesados de productos agrícolas. Y preguntó que quiénes eran los principales vendedores de jugo de naranja. De inmediato se fue donde esos señores, los citó a una reunión, los invitó a una reunión y les compró la producción de jugo de naranja para las épocas de invierno y otoño. O sea, después de que cayera el verano, él les compró ese jugo. Hizo una opción. Todavía puede que no me entiendan mucho el asunto, pero hizo una opción. Dentro de los derivados hay una opción.
O sea, dentro de los derivados a veces yo puedo comprar y tengo que ir por la acción o tengo que ir por la divisa, como dije ahora. Pero también hay otro producto que se llama opción financiera. ¿Cuál es la opción financiera? Que yo tengo la posibilidad después de hacer o no hacer el negocio. Él lo que hizo fue una opción, un derivado. Y se fue y le dijo a los de jugo de naranja, yo les compro la opción, la posibilidad de comprar su jugo de naranja en esas épocas. Y les pagó por esa opción. Conclusión, cuando llegaban esas épocas, si la época de verano se cerraba en días, se reducía en días, pues entonces las épocas que venían, que eran otoño, la parte de otoño e invierno, se ampliaban de días, entonces él dejaba de vender diversión, pero ahí mismo todos los supermercados y todos los almacenes de cadena que iban a comprar jugo de naranja preguntaban, ¿dónde lo compro? No, señor, usted ya no me lo puede comprar a mí. Este señor de Disneylandia tiene todo el derecho del jugo de naranja, vaya a comprarlo a él. Entonces él vendía caro el jugo de naranja y recuperaba lo que dejaba de ganarse por diversión. Si la época de verano se comportaba adecuadamente desde el tiempo de duración y él no perdía, él no hacía uso de la opción de compra y se iba y le decía a los dueños del jugo de naranja, yo no voy a utilizar la opción. ¿Hay que perder algo? Sí, le pago una prima de castigo, así se llama, por no haber usado la opción y usted véndale el jugo a quien quiera, pero en una prima de castigo que no es muy alta y que de todas maneras la voy a recuperar porque mi periodo de verano fue muy amplio. Eso es un gran ejemplo, eso es uno de los derivados más famosos del planeta, porque fue la primera vez que se juntaron productos de naturaleza diferente. Está juntando una fruta con diversión. Nadie se le hubiera ocurrido juntar esas cosas. Entonces, eso quiere decir que los derivados pueden servir para varias cosas. ¿Para qué sirve un derivado? Un derivado puede servir para hacer cobertura. Lo que acabo de explicarles es una cobertura de riesgos. Los derivados se pueden hacer para cerrar riesgos, para tratar de evitar la materialización, no de evitar el riesgo, de evitar o para tratar de reducir el impacto de cuando se presenta un riesgo. Ejemplo, teníamos riesgo con el clima en Estados Unidos. Si se presenta el problema de que los días de verano son menos, él hizo un derivado para reducir las pérdidas y mejorar su ganancia. Entonces, eso se llama cerrar coberturas. Cerrar coberturas es hacer eso. Otra opción, otra forma del derivado u otra de las posibilidades de derivado se llama que los derivados pueden hacer, se puede arbitrar con los derivados o se puede especular. Me explico. Especular es utilizar el derivado como un producto, un activo financiero natural. Comprarlo y venderlo todo el día. Comprarlo y venderlo de acuerdo con la oferta y la demanda, de acuerdo con sus líneas de tendencia, de acuerdo con las velas japonesas, pero hay que estar pendiente de una pantalla para comprarlo y venderlo todo el día. O sea, especular con el precio. Y otra manera es arbitrar. Arbitrar es hacer un derivado y esperar a ganar. Dicen los que saben, un señor que de apellido Modigliani, que maneja, que es uno de los economistas brillantes de la mitad del siglo para acá, pues del siglo pasado, dice que realmente en el mundo no existe el arbitraje. Y parece que es cierto. O sea, nadie, o sea, todo el mundo cuando invierte quiere ganar. O sea, eso por sabido, como decía mi padre, se calla, pero el hecho de que cuando todo el mundo invierta quiera ganar no necesariamente significa que usted va a dejar una inversión 10 años. Eso un inversionista racional no lo hace. Me explico. Yo compré acciones de Ecopetrol en agosto del 2007 a 1,320 pesos. Cuando las acciones llegaron a subir a 5,990 pesos, no las vendí. Ahora están a 1,100 o 1,200. 9 años después, conclusión, no me he ganado nada, entonces yo las dejo ahí. Espero a que alguna vez suban y las vendo. Eso no lo hace un inversor racional. Un inversor racional actúa con lógica y racionalidad frente al mercado. Y esa lógica y esa racionalidad frente al mercado es la que hace que obviamente ese inversor, cuando invierte y ve que esa inversión está corriendo riesgo, él trata, acuérdense, de diversificar el portafolio. Ahí viene la diversificación. Entonces, por eso Modigliani dice, realmente el arbitraje no existe. Yo compro un activo y esperaba 20 años a que suba de precio para venderlo, no existe. Alguien nos podrán discutirlo, que puede existir en el mercado, en el mercado de bienes raíces. Hay un informe muy interesante de la Agencia de Propiedad Rey de Colombia que habla de que realmente los que compran propiedad para inversión no son más del 5%, del 100% que compran propiedad. Entonces eso destruye el hecho de que la propiedad es muy buena inversión, nadie dice que no. Pero que realmente en Colombia esté concebida para invertir, no. Y menos en Estados Unidos, muchachos. Recuerden que en Estados Unidos la quiebra del 2008 se dio por
un problema de precios artificiales o lo que se llamó la famosa burbuja de la propiedad. Entonces en Estados Unidos hoy mucho menos compran propiedad para invertir y después ganar. Y en Colombia lo hacen muy poquiticos. Comprar propiedad para invertir y después ganar lo hacen muy poquitos. Entonces, realmente él ha comprobado que el mercado funciona solo de dos formas. O para hacer coberturas, para tratar de cerrar el impacto de riesgos, o para especular, y especular es tratar de ganar, pero ganar contra el mercado haciendo negocios diarios. No esperarme 4 años con un activo guardado a ver si gano o pierdo. Esas son las tres grandes, digamos, las dos grandes funciones de los derivados, excluyendo pues la función de la que hablaba del arbitraje, por lo que Modigliani ha sostenido. Realmente dice que, que en el mercado no hay arbitraje. Pues en Colombia los derivados se utilizan muchísimo para especular y se utilizan para hacer coberturas. En el mundo, más del 60% del capital diario financiero que se mueve en bolsa se mueve en derivados. Los derivados pueden ser, hay una frasecita en una presentación que tengo en el objeto de aprendizaje, muchachos. Hay una frase que me gusta mucho. La frase dice, cualquier producto que se negocie contra un precio puede ser un activo financiero, puede ser un derivado. Me encanta esa frase por eso. O sea, cualquier cosa que se compre y se venda contra un precio puede ser un derivado. Les doy un ejemplo de un derivado famoso en Europa. Y voy a dar el ejemplo con la mejor intención del mundo. Le pido disculpas a las niñas porque ni mucho menos estoy tratando de minimizar el negocio. Ustedes saben que Holanda es un país que tiene fama porque las prostitutas más caras de Europa trabajan en Holanda. Y que el que haya ido a la capital de Holanda, por ejemplo, el que haya ido a Ámsterdam, el que haya ido a ese tipo de lugares, sabe que hay lugares específicamente definidos para comerciar sexo. Listo. Y que no es mentira que usted pasa por una calle en Ámsterdam, la capital de Holanda, y que en una vitrina encuentra una mujer de verdad, que se ofrecen común y corriente, sin ropa absolutamente, y que alguien puede escogerlas perfectamente. Así se maneja en Holanda. En Holanda es una profesión. En Holanda las prostitutas tienen servicio de salud totalmente garantizado, servicio médico pagado por el Estado, tienen pensión, ellas hacen salud y pensión común y corriente, son un oficio completamente organizado. Pues resulta, pero tienen un fama de una cosa, que son prostitutas muy bonitas. Entonces, hay, por ejemplo, jeques árabes, hay, por ejemplo, iraníes, hay, por ejemplo, multimillonarios americanos que van a Holanda solo para eso. Pues bien, una de estas niñas, una mujer brillantísima, inteligente, entendió que ella podía volverse millonaria con el negocio. El negocio no es colocar un prostíbulo, no. El negocio es volver ese servicio un derivado. Entonces, ¿qué hizo esta niña? Donde ella trabajaba, eran unas 30, 35 niñas. Ella dio cuenta que había 8 o 10 niñas que solamente en el año estaban con jeques árabes y multimillonarios. Me explico. Un jeque árabe llamaba desde Dubái, llamaba desde Kuwait a decir, yo quiero estar con esta niña. Listo. Entonces, la que manejaba la casa o la persona encargada de administración de la casa le decía a la niña, tal día viene este jeque, entonces vos ese día no puedes estar con nadie más. Pues esta muchacha entendió que cómo podía funcionar. Se conversó a estas 8 o 10 niñas, la sacó de allá, creó una página de internet, creó una página web con permiso del gobierno holandés, porque allá se puede perfectamente, y volvió es un derivado. Entonces, ahí están las niñas, entonces ya el jeque árabe, si quiere estar, tiene que comprar ese derivado desde hoy para poder estar con niña de esas un año después. Y tiene que empezar a pagarlo desde hoy. Cuando va dentro de un año, paga el servicio. Pero durante este año, como él está reservando ese derecho, tiene que pagar una prima. Y puede que faltándole un mes para él ir a Holanda y poder estar con esta niña, aparezca un tipo que dice, no, yo quiero estar con ella. Ah, bueno, entonces el derivado también funciona porque el derivado se puede comprar y vender. Entonces el jeque árabe dice, yo se lo vendo, mire, yo voy a pagar por ella. No voy a exagerar. Hay niñas por las que en Holanda se paga $1.000.000 por estar con esas niñas una noche. Eso paga un jeque árabe, $1.000.000. Entonces puede que le resulte otro que diga, no es que yo quiero estar con ella, yo pago 1.500.000. Entonces el jeque le puede vender y decir, yo me voy a ganar una platica, listo, yo le vendo mi derecho, pero los 500.000 adicionales, por norma, como es un mercado financiero, la mitad va para el dueño del producto original. Entonces la mitad va para la casa de las niñas, 250.000 para allá, 200 para acá. Han sucedido esos allá, donde hay niñas tan apetecidas que en más de 2 años nadie las toca, porque todo el mundo empieza a querer estar con ella, entonces se revende y se revende el derivado.
y se puede revender hasta 2 años seguidos. Y durante esos 2 años nadie ha ido porque lo ha ido vendiendo y a esa niña no la toca a nadie en 2 años. Y gana plata y plata y plata todos los meses sin que la toquen 2 años. Eso es un derivado, es uno de los ejemplos más grandes en Europa. Hoy la niña, que ya es una mujer de 40 y pico de años, es multimillonaria. Estas niñas son multimillonarias. ¿Por qué? Porque es que si a usted pagan $1.000.000, pues no solo por eso, sino por el efecto del derivado. Es todo ese negocio de ir, yo quiero estar con ella, pero yo iba a estar, entonces yo te vendo mi derecho, pero la mitad va para allí. Entonces apareció otro. Han habido derivados allá, hablando de las niñas, que se han vendido más de 17 veces antes de materializar el derivado y que arrancan en $1.000.000. Y hay niñas de ellas que arrancan en $1.000.000. Te lo vende 17 veces, puede cerrar en $3.000.000. Y de esos dos de diferencia, 1.000.000 tiene que ir a la casa matriz. Conclusión, esa niña se ganó $1.000.000 y no ha movido, no ha pestañado siquiera. Y se ganó $1.000.000 sin que siquiera tuviera que haber estado con nadie. Esas niñas entendieron que eso era un negocio. Hubo un programa especial de un canal americano sobre todo el proceso, donde la dueña, la pelada que orquestó todo, contó, y las niñas son socias. Ella no es dueña. Dividieron el negocio por partes iguales, son 11. Entonces el negocio está dividido como patrimonio, un onceavo por cada una. O sea, muy, muy brillante el negocio. Y mucha gente se ha hecho mucha plata con derivados, así como también usted puede perder plata. Entonces, esos son muy buenos ejemplos de lo que son derivados. Ahora, eso quiere decir que usted puede comprar de lo que quiera, pero siempre debía aparecer ese subyacente. Ese subyacente es, si lo detectaron, la otra característica del derivado es que aparece el subyacente, pero que el derivado nunca es un negocio de contado. Nunca. Porque si yo pago de contado hoy el producto, ¿qué hice? Una compraventa. Para que exista el derivado, debe haber un espacio de tiempo y un subyacente contra el que yo vaya a negociar. Que yo voy a comprar acciones yo necesito comprar unas acciones de Grupo Sura, pero no tengo plata ahora y las quiero comprar en 5 o 6 meses. Yo me voy, busco a alguien que tenga acciones de Sura y le digo, yo necesito comprar 5 millones de acciones de Sura. Perfecto. Pactemos desde hoy a qué precio me las va a pagar. Y en 6 meses viene por ellas, me las paga y se las lleva. Eso es un derivado. ¿Contra qué es el subyacente ahí? Contra el mercado, contra el precio de la acción. Por eso es activo financiero cuyo precio depende de otro que se llama subyacente. Entonces, en los derivados, obviamente, el precio es el que hace que la ganancia o que la pérdida sea muy alta. Dicho eso, habiendo hecho esta introduccióncita, voy a mostrar en un Excel, voy a compartir mi Excel para mostrarles cómo se liquida un futuro, un forward. Bueno, los derivados pueden ser de varias formas. Hay uno que se llama futuros y otro que se llama forward. Los futuros y forward son básicamente lo mismo, muchachos. Me explico. Los futuros, o sea, ¿qué es un forward? Un forward es lo que acabo de explicar, por ejemplo, con la divisa. Es un contrato en el que una persona se obliga a comprar en determinado tiempo un activo financiero a un precio pactado desde hoy. Pero el forward, la gran diferencia es que el forward, o sea, forward y futuro son lo mismo. Comprar en el futuro un bien por un precio pactado desde hoy. Pero la gran diferencia del forward y del futuro, muchachos, radica en que los futuros son estandarizados. Me explico. Los futuros, cuando yo digo son estandarizados, son los que se hacen en las bolsas de valores y que tienen la vigilancia de una cosa que se llama la Cámara Central de Riesgo de Contraparte. En cambio, los forward son el mismo producto, pero el que se hace en el mercado no estandarizado. Léase mercado no estandarizado, me imagino que desde sistemas y productos financieros lo tienen claro, como aquel mercado de mesas de dinero. Por ejemplo, la mesa de dinero en Colombia es un mercado no estandarizado, es un mercado perfectamente legal, es un mercado perfectamente aceptado, es un mercado perfectamente funcional, pero no tiene vigilancia de la Cámara de Riesgo de Contraparte. Los únicos que vigila la Cámara Central de Riesgos de Contraparte es a los derivados y, dicho en forma general, a las operaciones que se realizan directamente en el espacio de bolsa de valores. Entonces, todos los derivados que se hagan en bolsa, o sea, en bolsa se hacen futuros, se llaman futuros. Y los que se hacen por fuera se llaman forward. Al final, forward significa futuro en inglés. Pero la gran diferencia para el mercado nosotros es forward todo lo que sea
Compra-venta de un activo en N periodos a un precio determinado en mesas de dinero. Pero si yo voy a hacer la misma operación en bolsa de valores, se llama futuro. En cambio, por fuera se llama forward. Entonces, los derivados pueden ser futuros o forward, o sea, se pueden hacer por fuera o adentro de bolsa. Los derivados pueden ser opciones. Eso lo voy a trabajar en una semana. En la opción es tal vez el producto más interesante de los derivados. ¿Qué es una opción? Es donde yo, como comprador, compro un derecho opcional. Yo voy donde Caterina otra vez y le digo, vení, yo necesito comprar los dólares. Pero yo no te voy a comprar los dólares. Yo te voy a comprar el derecho a comprarte los dólares en 6 meses. Te voy a comprar, no, el mercado extrabursátil no necesariamente es el mercado no estandarizado. Puede que mercado extrabursátil también sea extensiones del mercado bursátil. O sea, el mercado no estandarizado es otra cosa. El mercado extrabursátil sí tiene revisión de Cámara Central de Riesgo de Contraparte. Entonces le daba el ejemplo yo a Caterina y le decía, estaba hablando de Caterine con el ejemplo. Yo voy y entonces yo no le compro a Caterine directamente los dólares, como lo hago en el forward o en el futuro. ¿Qué hago? Le compro el derecho a que en 6 meses yo sea el que le pueda comprar sus acciones o sus divisas. Pero se llama opción porque yo en 6 meses me puedo quitar. El comprador se puede quitar del negocio, pero el vendedor no. O sea, para el vendedor es obligatorio, para el comprador no. Yo en 6 meses voy y veo que las acciones que yo le dije a ella que le iba a comprar bajaron de 25 a 18,000 pesos en bolsa, están muy mal. Entonces yo le digo, lo siento, Caterine, no voy a hacer uso de la opción, te pago una multa por no haber hecho uso de la opción y vos haces con tus acciones lo que quieras. Pero si yo voy a los 6 meses y veo que esas acciones pasaron de 25 a 35 y veo que las puedo vender muy bien, yo le digo a Caterine, yo vengo a hacer uso de la opción. Conclusión, yo soy el que tengo derecho a comprártelas. Eso es una opción. La semana entrante las vamos a detallar y vamos a hacer un ejemplo sobre opciones muy, 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 muy interesante. Hay otro tipo de derivados que se llaman swap. ¿Qué es un swap? Un intercambio de flujos de dinero en el futuro. Eso es un swap. Intercambio de flujos de dinero en el futuro. Los swaps son más raros, para que lo pongamos en un término bien sencillo. Raros desde el punto de vista de los mercados, pero son bien interesantes. Les doy un ejemplo de swap antes de mostrarles el Excel. Un constructor hace un crédito de 10,000 millones de pesos para construir un edificio. Muy bien, excelente. Y resulta que Bancolombia, con quien hizo el contrato, le cobra, ojo, Bancolombia define o establece que le cobra al DTF más 5 puntos. Y el DTF hoy está, no sé, a 6 y pico por ciento. Listo, entonces pongámosle que el DTF esté 6%. Entonces Bancolombia dice, le cobro el 6% más 5 puntos. O sea que él arranca con una deuda que le cobran al 11% efectivo anual. Resulta que al mes siguiente el DTF lo cambia el Banco de la República y lo sube a 6,5. Él ya no está pagando el 11, paga el 11,5. Y resulta que por esas cosas de la autoridad monetaria a los 4 meses vuelven a subirlo. Eso pasó en Colombia este año. Entonces ya no lo dejan en 6,5, sino en 7%. Él ya está pagando el 12%. Arrancó pagando una deuda al 11 y al 12. Él se aburre con eso. Pues él va y hace un swap. ¿Qué es un swap? Se va para la vivienda y le dice a una niña de vivienda, yo quiero hacer un swap, le quiero vender el DTF de mi deuda. Da vivienda, le compra el DTF. Él lo vuelve fijo, porque entonces da vivienda le dice, por su DTF, yo le voy a dar, por decir algo, por el DTF se le va a pagar, usted lo va a pagar, lo va a vender al 7,2%. Conclusión, él siempre va a pagar de ahora en adelante 7,2 más 5, 12,2%. Si el DTF sube, ¿y quién le paga a Bancolombia ese porcentaje? Vaya vivienda se lo paga. Cuando el DTF esté por debajo de 7,2, el que gana, o sea, por debajo de 7,2, ¿quién gana? Yo que gana la vivienda, yo pierdo, porque yo le estoy pagando al 7. Pero cuando el DTF suba al 7,5, yo soy el que gano porque me estoy ahorrando el punto 3. Y la vivienda es el que paga ese componente, esa parte de la deuda. La vivienda la que va y se lo paga a Bancolombia. Entonces es muy interesante. Y yo a la vivienda, ¿qué le pago? Ya solo el componente fijo de DFTF al que la vivienda me está cobrando a mí, más los 5 puntos.
Eso es volver una deuda, tasa variable a tasa fija, y se hace a través de swap. Ahora sí voy a compartir una cosa que se llama, dos ejemplitos que se demoran muy poquito en mi Excel sobre cómo se le queda un forward o un futuro. Incluso utilizando la formulita que tenemos ahí. Voy a compartir la pantalla, voy a cerrar, ahora sí voy a cerrar mi video, me disculpan, para poder hacer el ejercicio. Voy a compartir la pantalla. Creo que por aquí me están viendo el ejercicio. Esto es lo que voy a hacer. Aquí hay 4 ejemplos de derivados a la izquierda. Voy a desarrollar 2. Voy a borrarlos porque estos, para que puedan mirar cómo se hace, no los voy a dejar aquí. Ahorita que estaba preparando la sala, pues hice un calculito previo. Listo. Aquí hay 4 ejemplos. Voy a montar el ejemplo 1 y el 2. Y los otros 2 ustedes los pueden hacer como repaso para ver si se entendió el asunto. A ver, lo voy a ir haciendo con despacio. Primero, esto que hay aquí en rojo, voy a ampliarlo. Esto que está aquí en rojo es la fórmula general por la que se liquida un derivado. ¿Cómo se liquida un derivado? Este signo más o menos, hagan caso omiso. En las opciones de tasas de interés es obligatorio colocarlo. Aquí no, lo coloco tal cual está en cualquier texto, pero lo importante del derivado quiere decir es, ¿cómo se liquida? El N significa nocional, o sea, valor del negocio, multiplicado por la diferencia de precios, multiplicado por el precio al cierre del negocio, menos, si estamos hablando de divisas, pues menos el tipo de cambio pactado. S sub T para divisas es el tipo de cambio cuando el negocio cierra. Y F sub C es el precio pactado. Como el derivado se liquida ya a los 30 días o a los 6 meses que yo le compré a Caterina, entonces aquí vamos a hacer forward. Listo. Forward, no vamos a hacer futuro. O sea, vamos a comprar forward por fuera del mercado de bolsa de valores. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se liquida todo derivado? Cojo el nocional. El nocional es el valor del negocio y lo multiplico por la diferencia entre el precio de cierre y el precio pactado. Precio de cierre, precio pactado. Precio de cierre, precio pactado. Como el primero es de divisas, pues el precio de cierre se llama tipo de cambio al cierre, valor del tipo de cambio al cierre. Y el precio pactado, pues será el precio al que yo pague al que pacte pagar la divisa. Listo, voy pues. Se pacta un forward de divisas. Peso dólar. Ojo, a 2.990 pesos por dólar. Ese es el precio pactado. O sea, yo he pactado pagar 2.990 pesos. O sea, y al vencimiento del negocio, el dólar está en 3.020. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo liquidamos el negocio? Aquí están los dos. 2.990, precio pactado. 2.990, precio pactado. Y dice que cuando ya el negocio vence a los 2 o 3 o 4 meses, miren que aquí no hay tiempo en el negocio. No, ¿por qué? Porque es que es el precio el que lo determina. Yo aquí no tengo la variable de tiempo si es 2, 6, 7, 8 meses. No, es el mismo precio el que determina el tiempo. Recuerden que las divisas y como los mercados son perfectos desde el punto de vista de la competencia, yo no necesito la variable de tiempo aquí. Entonces se pacta un forward a valor de $1, 2.990 pesos, precio pactado. Al vencimiento el precio es 3.220. Y el negocio es de 100 millones de pesos. Pues bien, voy a venir aquí. Lo primero que tengo que hacer, muchachos, es convertir estos 100 millones a dólares para poder saber el valor en dólares. Hoy el cambio, cuando mira el ejercicio, estaba 2.902. Cambiémoslo, creo que cerró a 2.889 el dólar. Listo. Entonces yo hago primero la conversión de estos 100 millones de pesos a dólares. ¿Cómo? Simplemente dividiendo 100 millones entre 2.889. Conclusión, mi negocio va a ser de 34.614 dólares. Ese es el nocional del negocio. El nocional del negocio no son 100 millones de pesos, porque es que lo que yo estoy comprando es dólares. Si yo hago el nocional con 100 millones de pesos, eso da una cantidad astronómica de ceros a la derecha, ¿no? Acuerde que el negocio es peso dólar. Si el negocio es peso dólar, yo lo que estoy comprando, vendiendo es dólar. Por eso tengo que averiguar es cuántos dólares compro. Entonces yo tengo 100 millones, vuelvo estos 100 millones dólares. Ahora liquidémoslo. Por eso coloqué aquí, lo voy a aclarar. Esta liquidación que tengo aquí es como que usted cogiera como nocional del negocio estos 100 millones y lo multiplicara por la diferencia de los precios. Miren lo que eso me da tan horrible.
eso me da una cantidad de 3.000 millones de pesos, que es completamente falsa. Por eso lo dejé aquí y coloqué, no es real, se debe definir dólares, los dólares que se compran con 100 millones. La liquidación real está aquí muy clara y va a ser esta. Voy a aplicar esta fórmula que hay aquí, muchachos. Entonces, voy a liquidación real y eso me va a decir, más valor nocional del negocio, véanlo aquí, ¿cuántos dólares compro? Por, muchachos, diferencia entre valor de cierre y valor pactado. Valor de cierre y valor pactado. ¿Cuál es el valor de cierre? 3.020 pesos. ¿Y cuál es el valor que pacté? 2.990 entonces. 3.020 menos 2.990. Listo. Espérenme, 2.990. 2.990. Cerramos aquí en paréntesis. Y tengo el valor de la liquidación real. 1.038.421 pesos. Perfecto. O sea, cuando yo voy a liquidar, realmente la liquidación es esa. Y aquí aparece el principio fundamental de los derivados. Cuando, ojo, cuando el valor pactado es menor que el valor de cierre, en este negocio que tengo aquí, que estoy haciendo, esta liquidación que estoy haciendo se llama liquidación por compensación. Aquí en la liquidación por compensación estamos definiendo quién compensa a quién y por qué valor. La compensación se liquida como está aquí y me da una liquidación de 1.038.000. La pregunta es, ¿quién se la paga a quién? ¿Se la paga el vendedor al comprador? Porque el precio pactado fue menor que el precio de cierre. Cuando el precio pactado es menor que el precio de cierre, siempre es el vendedor el que compensa al comprador con esta cantidad. Entonces, en este caso fue este señor vendedor el que tiene que decirle al que está comprando, vea, yo le doy 1.038.000 pesitos, liquidé por compensación, punto. ¿Dónde se dice cómo se hace este negocio? Desde que yo pacto el derivado al principio, tengo que explicar si voy a hacer el negocio por compensación o por intercambio físico. Lo especifico en el contrato o en el negocio que suscriba y que firme como parte del negocio. Ahí se tiene que decir si es no en el camino yo defino, no. Si yo desde el principio digo, voy a hacer un derivado por compensación, entonces ya se sabe que se liquida así. Y que si sucede esto, tipo de cambio, precio, tipo de cambio pactado, precio pactado, al final del periodo es menor que el precio de cierre, siempre el vendedor le dará esta plata al comprador. Entonces uno dice, ¿por qué vendedor a comprador? Pues les voy a explicar la razón. Porque el precio pactado aquí era de 2.990. Resulta que al final el dólar cerró a 3.020. Ojo, el precio que habíamos pactado originalmente era de 2.990. Resulta que al final el dólar cerró a 3.020. Entonces, el vendedor estaba, o sea, ¿qué estaba esperando el comprador? El comprador estaba esperando pagar 2.990. El comprador estaba esperando pagar 2.990, ¿o no? Resulta que al final el negocio cierra con un precio de 3.020. Conclusión, si este negocio se fuera a hacer efectivo directamente, el señor, o sea, en este caso, el comprador hubiera tenido que pagar más plata, hubiera perdido plata. Hubiera perdido plata porque no hubiera pagado 9.90 y no 3.020. Hubiera perdido plata. ¿Por qué? Porque él paga 9.90, pero pierde. Conclusión, como él hubiera sido el que pierde en el negocio, por eso el vendedor lo compensa con esta diferencia. Y esa compensación se da por esto, porque el valor, en este caso tipo de cambio, dicho de otra manera, el precio pactado es menor al precio de cierre. Cada que el precio pactado sea menor al precio de cierre, siempre el vendedor va a pagarle al comprador. Y cuando sea al revés, sucederá aquí en el segundo, comprador liquida, vendedor. Ahora mostramos. Esto es una manera de liquidar, compensación. Ahora hay otra manera, entrega física, la que expliqué ahora. ¿Qué es entrega física? Yo voy, pacté un precio. ¿A cómo pacté pagar? A 2.990. ¿Cuánto voy a comprar? 34.000 dólares. Pues entonces simplemente contra entrega física es ¿qué? Perdón. Contra entrega física, me moví donde no era. Contra entrega física el asunto es muy sencillo. Contra entrega física yo vengo aquí y digo, ¿cuánto es el negocio? Pues, o sea, la entrega física es, yo voy y reclamo mis dólares
y pago el precio. Reclamo $34,000. Perdón, reclamo $34,000. ¿Y a cómo los pago? A 2,990. Listo. Conclusión. Contra entrega física, ¿qué sucedió? Que yo al final fui por los $34,600 y le tuve que dar a quien me los vendió $103,496,000. Pero después de N periodos. Esto se llama liquidarlo contra entrega física. Ah, miren que aquí se ve. Yo soy el comprador. Yo soy el comprador. Resulta, o sea, como yo soy el comprador, a mí al final, a mí que me tocó pagar $103,000,000. Algo normal, sí, claro, lo pacté a tal precio, lo pago a ese precio, santo remedio. La entrega física es un intercambio de bienes, dinero por bienes, dentro de N periodos, al precio que hayamos pactado y pactamos 2,990. En cambio, la compensación no es sino definir en el transcurso del negocio quién compensa a quién por la diferencia que se presenta entre el precio de cierre y el precio pactado, o valor de cierre o valor pactado, o tipo de cambio de cierre y tipo de cambio pactado. El negocio 2 ya no es liquidación de divisas, es un forward de acciones. Vamos a comprar 100,000 acciones de Ecopetrol. Se pacta pagar por cada acción $1,440. Resulta que al vencimiento la acción vale $1,380. Liquidémoslo de las dos maneras, por compensación aquí y por entrega física aquí. Por compensación, acuérdate que por compensación voy a aplicar la fórmula que hay arriba. Listo. Entonces me dice, se realiza un forward de 100,000 acciones. Bueno, cuando hablamos de liquidaciones de acciones en los derivados, el nocional es el número de acciones. El nocional es el número de acciones. ¿Estamos? Entonces, si yo voy a comprar 5,000 acciones, son 5,000. No 5,000 por el precio de la acción, no. En las acciones, el nocional es el número de acciones. Entonces, son 100,000. Voy a comprar 100,000 acciones por la diferencia. S sub T, precio de cierre menos precio pactado. Primero, precio de cierre. Se realiza un forward de 100,000 acciones de Ecopetrol, se pacta, precio pactado, $1,440, pero al vencimiento $1,380. Entonces, $1,380 menos $1,440. ¿Listo? Perfecto. Miren lo que dio. Dio menos $6,000,000. Esos menos 6 es porque el comprador, en este caso, es el que liquida al vendedor. ¿Por qué? Porque el precio pactado fue mayor que el precio de cierre. Mire que el precio pactado aquí se pactó pagar $1,440 y al final el precio de cierre es de $1,380. En el caso, el comprador es el que liquida al vendedor. El comprador liquida al vendedor, el comprador compensa al vendedor porque el vendedor es el que hubiera resultado perjudicado en el negocio si lo hubiera hecho. Claro, porque mire, se pacta pagar a $1,440 y se vale, y cada acción al final vale $1,380. Entonces el vendedor es el que resulta perjudicado porque al final, si se materializa el negocio para pagarlo por aquí, él perdería la diferencia. Listo. Ya hacía otra cosa si yo hago el negocio contra entrega física. Contra entrega física me responden por esto. Pero en la vida real, el vendedor es el que está perdiendo porque su acción que valía $1,440, aquí ya no vale sino $1,380. O sea que él está perdiendo. Mire, lo voy a hacer sin hacerlo en Excel. El vendedor realmente, ¿qué pierde? Si no vende sus acciones. El vendedor aquí tenía $1,440 y resulta que aquí $1,380, $60 por acción. Si usted multiplica $60 por 100,000, le da 6 millones, que es lo que el vendedor estaría perdiendo. Por eso el comprador liquida a este señor que es el vendedor. Y contra entrega física es el mismo negocio. Pues el mismo es, yo voy por mis 100,000 acciones. ¿Y cuánto pago por cada acción? Pago $1,440, que fue el precio pactado, por $1,440. O sea, reclamé mis acciones y pagué cada acción a $1,440. Pagué $144 millones. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Listo. O sea, esto es un intercambio físico en un periodo determinado de tiempo en el futuro. Esto es compensar de acuerdo con este asunto de si el precio pactado es mayor o menor que el precio de cierre. Recuerden, si el precio o el valor de cambio pactado, F sub C, es menor
que el precio de cierre, siempre el vendedor compensará al comprador. Pero si el precio pactado es mayor que el precio de cierre, será el comprador el que liquida al vendedor. En este segundo caso, por lo que dijimos. Porque es que realmente, si yo pacto 1.440, al final la acción está en 1.380, el vendedor está perdiendo la diferencia. Si fuera a materializar el negocio, obviamente es lo que estamos haciendo. Él si vende, pues es otra cosa. Pero si no, 60 por acción. Y 60 multiplicado por 100 le da la diferencia, le da 6 millones. En cambio, en este caso sucede al contrario. Es el comprador el que estaría perdiendo si hiciera el negocio. Por eso este señor comprador es compensado por el vendedor porque el precio pactado es menor que el cierre. Esto que hay aquí y esto que hay aquí son el principio fundamental de la funcionalidad del derivado cuando se liquidan por compensación. Y recuerden entonces, los derivados se liquidan vía compensación cuando yo lo que estoy tratando de determinar es quién compensa a quién por la diferencia que se presenta entre los dos precios, el precio que pacte desde ahora y el precio final de liquidación. Si el pactado es menor al de liquidación, ya se sabe que el vendedor compensa al comprador, pero si el pactado es mayor, será comprador a vendedor. Este es el riesgo, claro, este es el riesgo. O si es contra entrega física, simplemente será pagar, recibir el bien y pagar por él el precio que pacté. Aquí pacté por unos dólares. Aquí pacté por 100,000 acciones, pagar 1.440 por cada una. Cuando vaya por ellas, pago 144 millones de pesos. Entonces, todos los derivados, todos. Pues sí, todos, es la gran mayoría de los derivados forward y futuros, todos se liquidan con esta misma fórmula. Toditos, absolutamente. ¿Por qué decía yo aquí que el signo sobra? Porque mire que el signo está implícito en el negocio. En otras palabras, cuando este negocio me dé negativo, es porque el comprador va a liquidar al vendedor. En cambio, cuando me dé positivo, es porque el vendedor va a liquidar al comprador. Por eso sobra el más o menos, pero todas las fórmulas de todos los textos derivados lo traen. Entonces, eso es lo que se llama, por ejemplo, liquidar un forward. Esto es la liquidación de un forward de acciones. O sea, usted puede hacer forward con divisas, puede hacer forward con acciones, puede hacer forward con bonos. O sea, se puede hacer forward con muchos productos financieros. Acuerde que el forward no es directamente una denominación achacada al activo financiero, sino por la naturaleza de la vigilancia. Forward es en aquel mercado que se llama no estandarizado, al que no vigila la cámara de riesgo de contraparte. Estandarizado es aquel mercado que funciona en bolsa de valores, vigilado, entre otras cosas, por las famosas cámaras centrales de riesgo de contraparte. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es lo que se llama derivados. Espérenme un segundito, hago un ejercicio de grabar aquí. Listo. Ahora sí, eso es lo que denominamos derivados. Voy a